Hola, el día de hoy continuaremos con el dios caótico de la fuerza extraordinaria. En la casa donde se llevaba a cabo la fiesta, una persona comenzó a decir que se disculpaba por haberlo hecho esperar, y además quería prepararle un banquete de bienvenida mucho más grandioso, pero su padre todavía no se siente bien. El guardia Khan le dijo al chico que él también se siente honrado por ese trato. Llevándolo consigo, el chico le dijo que entonces era momento de entrar. Kang inmediatamente respondió a su petición. Un tiempo después, mientras llegaban personas con instrumentos, el chico llamaba la atención de Kang. Le preguntó si acaso el bastardo de Mod Wong había perdido su habilidad en las artes marciales. El guardia Kang comenzó a pensar que sí, el verdadero estaba muerto y el falso no había aprendido artes marciales aún. Entonces, algo como eso no es una mentira. Y además, no tenía la intención de revelar que es un farsante, ya que sería muy peligroso para sí mismo si se llegase a saber que había fallado en proteger al joven amo. Entonces, estaba seguro de que le hizo esa oferta sabiendo eso. Kang, sonriendo, le dijo que así es, pero pensó que las cosas no irían a la manera de este chico, por supuesto refiriéndose al prota. Kang comenzó a afirmar que el joven maestro Mod Hyung-won no podía utilizar artes marciales en lo absoluto por el momento, y ahora pensó que lo decapitaría como prueba de su lealtad al segundo joven hijo. Al escuchar aquello, el chico pensaba que era un completo idiota, ya era impotente, pero ahora ni siquiera podía utilizar artes marciales, y esa era una clara manera de perder la competencia de sucesión. Aunque bueno, supone que ha de estar agradecido ya que tiene consigo a alguien tan talentoso como él trabajando para sí mismo. El segundo hijo le dijo que le quería preguntar una cosa más. ¿De verdad no podía decirle la razón por la cual había perdido sus artes marciales? El guardia Khan ante la pregunta simplemente guardó silencio. El segundo hijo, tomando asiento, le dijo que lo perdonaría aunque haya sido su culpa. Y la gente comete errores de vez en cuando, comenzando a reír a carcajadas. El guardia se disculpaba con el chico y le dijo que no podía decírselo todavía, pensando que tendría que tener que limpiarle el trasero literalmente si lo llegaba a saber. Entonces, ¿cómo se suponía que se lo iba a decir? Kang le dijo al chico que aún así no le haría daño aunque no lo sepa. Este último comenzaba a reír, mencionando que entonces estaba bien, confiaría en él. Y por supuesto, esto porque se trataba del mismo guardia Khan después de todo, el antiguo asesino de ese infame lugar. Esta afirmación sorprendió bastante a Kang, el cual comenzaba a preguntarse si ese bastardo realmente lo sabía. El segundo hijo le preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Kang pensaba que sabía que era inteligente, pero lo había considerado nada más que un niño. El chico entonces, acercándose a Kang, le preguntaba si acaso eso también era un secreto. Kang, observándolo, se preguntaba si acaso había investigado su pasado, y algo nervioso ahora le respondía al segundo hijo que no, mientras seguía pensando que había bajado totalmente la guardia. El chico al parecer se sentía feliz con lo que estaba ocurriendo. Un rato después, el chico le dijo a Kang que lo llamaría de nuevo, así que estaría excusado por ahora. Kang inmediatamente se retiró mientras que el chico lo observaba desde su ventana. Este ahora comenzaba a pensar que estaba ocultando algo, y ahora el tercero debe de estar tramando algo diferente, por lo que le ordenó a uno de sus subordinados, Chok Il-sang, que fuese a revisar la situación, a ver qué era lo que escondía y si realmente había perdido sus artes marciales. Estaba seguro de que podía hacer eso ya que estaba cerca de la cima temprana. El subordinado le preguntaba al segundo hijo si acaso solamente tenía que comprobarlo. El chico le dijo que no, eso no sería del todo divertido, tenía que romperle un tobillo o algo mientras estaba en ello. Yo le respondí inmediatamente a su señor que entonces se encargaría de eso lo más pronto posible. Cambiando de escena, regresamos con el prota, el cual había descubierto aquel pergamino que vimos anteriormente. El prota se encontraba pensando que el latido que podía sentir a través de las yemas de sus dedos no era su imaginación, pero paradójicamente la sensación bajo sus dedos era algo escalofriante. Es algo claramente cercano a la mismísima muerte. A pesar de estar nervioso, el prota también se encontraba muy emocionado, preguntándose el por qué había algo como eso justo allí abajo. Y ahora más que nunca tenía curiosidad, quería desatar ese rosario y comprobar el contenido ahora mismo. Pero justo en ese momento, una energía comenzaba a acumularse cerca del prota, llamando la atención del chico. Al observar de quién se trataba, el prota le preguntaba al monje demoníaco qué era lo que estaba ocurriendo, si acaso había sucedido algo diferente. Pero el monje, en el momento en el que vio el libro que el prota tenía en sus manos, se quedó en una posición de reverencia como si tuviese mucho respeto ante lo que se encontrase allí. El prota ahora no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo con el monje demoníaco, y observándolo el prota se preguntaba por qué reaccionaba de esa manera, viendo cómo el monje se encontraba bastante preocupado. Ahora, más emocionado que antes, el prota pensaba que ese libro definitivamente es algo grandioso, pero sabe perfectamente que si el monje demoníaco se encuentra allí, entonces alguien debe de estar cerca. Y eso solamente puede significar una cosa: cerca de él hay un intruso.
Ahora hacemos el recorrido desde donde está el prota hacia el exterior, mostrándonos cómo una persona al parecer se encontraba brincando los edificios. Y esta persona se encontraba en uno de los árboles cercanos al edificio en el cual se encontraba el prota. El encapuchado rápidamente se dio cuenta que allí se encontraba el guardia Go-chan. Pero ¿por qué se encontraba allá afuera siendo guardia en lugar de vigilar al joven heredero? Ahora, acercándose a la ventana, el hombre preguntaba si acaso realmente estaba ocultando algo. Entrando a la habitación, el hombre se encontraba pensando si acaso solamente estaba dormido. Entonces, ¿por qué hizo que el guardia Go-chan hiciera guardia afuera? Y ahora necesitaba revisar su energía interna primero, pero en ese momento algo llamó la atención del hombre. Un manual estaba sobre la mesa. El hombre preocupado se preguntaba qué era eso mientras lo sujetaba. Observando el contenido del manual, el hombre no se lo podía creer e inclusive casi comenzó a hacer ruido. Al darse cuenta de que eso era real, el hombre no se lo podía creer. ¿Cómo tiene eso ese chico? Pero no, eso no es lo importante ahora mismo. Eso es todo lo que se necesita para tener una ventaja en la sucesión. Y ahora, con eso en sus manos, sería una victoria total para ellos, pero de lo que el hombre no se dio cuenta era que el prota se encontraba detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, el prota lo terminó sujetando de la cabeza para luego estamparlo con fuerza contra la mesa. Observándolo, el prota le preguntaba qué asuntos tenía en su dormitorio. ¿Acaso tenía sueño y quería dormir con él? El hombre, al darse cuenta de que había sido descubierto, se encontraba pensando si acaso solamente estaba fingiendo estar dormido. Golpeándolo constantemente, el prota le dijo que bueno, podía ponerlo a dormir. Él es un hombre bastante amable después de todo. El encapuchado se encontraba pensando que él estaba completamente loco mientras era golpeado una y otra vez, hasta perder el conocimiento por un momento. Un rato después, el hombre terminó abriendo sus ojos y observó al prota fijamente, el cual lo veía con una ligera sonrisa en su rostro, mientras le preguntaba si acaso estaba despierto. El hombre ahora se encontraba completamente atado y de cabeza, preguntándole al prota que en dónde se encontraba ahora mismo. Sacando un pequeño puñal, el prota le dijo al hombre que ahora era momento de hablar. Momentos antes de esto, observamos al hombre inconsciente en el suelo y al parecer el guardia Go había llegado y conocía a esta persona, era Cho Il-sang. Preguntando el por qué se encontraba en ese sitio, el prota por supuesto le preguntó si acaso lo conocía. Go-chan le dijo al prota que su nombre es Cho Il-sang y es uno de los guardias del segundo hijo. Al escucharlo, el prota preguntaba por qué estaría uno de los guardias del segundo hijo en ese sitio. Go le dijo al prota que no estaba seguro, pero considerando que llevaba una máscara no podría tener buenas intenciones. El prota, echándose al hombre inconsciente en el hombro, comenzó a decir que entonces suponía que tenían que hacerlo confesar, mientras que el guardia Go le preguntaba que a qué se refería. ¿Acaso tenía planeado torturarlo? Pero no podía hacer algo como eso, sería mejor dejarlo ir. Go continuó mencionándole al prota que el segundo hijo es muy famoso por ser protector con su gente, especialmente si tienen talento. Y si le hacen daño, entonces el segundo hijo se enfurecerá mucho, pero en ese momento el prota terminó apretándole la mano haciendo que el hombre comenzara a gritar. El prota le dijo que bueno, entonces lo pensaría. Pero mientras el prota se retiraba, Go le gritaba a este que no lo tenía que pensar. Llamando la atención del prota, le gritaba a este que sería realmente malo. Tirándose en el suelo, el guardia Go comenzaba a mencionar que no, ya eso no le importaba para nada a él. Aunque ahora una preocupación le surgía, ¿acaso el prota no acabaría con la vida de ese guardia, o sí? Y aunque sea imprudente, es bastante listo. O eso es lo que considera que es el prota ahora mismo. El hombre se encontraba nervioso porque sabía que el chico podía acabar con la vida de ese guardia sin ningún tipo de problema, nuevamente preguntándose si acaso sería capaz de acabar con la vida del guardia. De regreso a aquella habitación, el guardia Cho Il-sang le gritaba al prota que tenía que desatarlo, a lo que el chico confundido le preguntaba que a qué se refería. Il-sang le preguntaba que por qué, pues debe de saberlo ya que ha visto su cara. Él estaba allí bajo las órdenes del maestro Mok Eun-jong. ¿Y acaso creía que podría sobrevivir después de haberlo tratado de esa manera? No tenía que hacer las cosas más molestas y solamente tenía que darle el manual secreto, entonces se aseguraría de que el joven maestro le perdonara la vida al menos. Il-sang pensó que asumía que el plan del chico era asustarlo para que así le hablara de sus planes, pero como si eso fuese a funcionar con él. Entre risas, el prota le dijo que le parecía divertido, mientras que el guardia le preguntaba que a qué se refería. El prota comenzó a decirle que suponía que debe de ser verdad que su hermano mayor realmente valora mucho a sus subordinados, pero actuaba como si tuviese la sartén por el mango a pesar de la situación en la cual se encuentra. Acercándose al cuerpo del hombre, el prota comenzó a decir que bueno, estaba bien, lo desataría inmediatamente. Il-sang le dijo al prota que esa era una buena elección. Y ahora él se encargaría de convencer al joven amo, pero inmediatamente algo llamó la atención del hombre. Se dio cuenta en ese momento que fue desatado que uno de sus dedos no se encontraba en su mano. O sea, el prota le cortó uno de los dedos. Ahora el chico comenzaba a decirle que era una sorpresa de quién podría ser ese dedo que se había caído.
Il-san se preguntaba si acaso le habían cortado el dedo, pero no pudo sentir nada en lo absoluto. Y tampoco puede moverse, tampoco puede sentir su energía interna, que era lo que estaba sucediendo realmente. Fue entonces cuando el prota le confesó que había utilizado un veneno paralizante con él, y lo había hecho con las hierbas que se encontraban en la sala médica, por lo que no sentiría nada por debajo del cuello durante un par de horas. Cuando Il-san estaba por gritarle al prota, el chico le dijo a este que iba a hacer algunas preguntas ahora mismo, y si no le contestaba enseguida, entonces le iba a cortar un dedo por cada segundo que pasara. Ahora el hombre se sentía realmente atemorizado, mientras que el prota comenzaba a decir que era momento de comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual su hermano lo había enviado? Tenía que empezar a responder de una vez. Il-san le gritaba al prota que tenía que esperar, pero en ese instante uno de sus dedos fue cortado. El prota continuó diciéndole que no contestaría, entonces tenía que seguir, cortando hacia el segundo dedo. Ya el hombre ha perdido 3 dedos en este momento. Il-san continuaba insultando al prota, gritándole al chico que tenía que parar ahora mismo. El tercer dedo había caído. El cuarto dedo cayó e Il-san seguía gritándole al prota que parara. Ahora, aterrorizado por la situación en la cual se encontraba, seguía gritándole al prota que parara, suplicándole que se detuviera por el momento. Hyun-won le dijo que entonces el siguiente es el pulgar. Il-san, dándose cuenta de que el chico no se encontraba jugando, se preparaba para comenzar a hablar. Comenzó a relatar que el segundo joven maestro le había ordenado comprobar si realmente había perdido sus artes marciales. Esto hizo que el prota se quedara en silencio por un momento, mientras que Il-san se veía bastante conmocionado y al mismo tiempo jadeaba de la desesperación que sentía. El prota ahora se encontraba pensando que a qué se refería con perder sus artes marciales. Entonces descubrió que era lo que estaba ocurriendo, seguramente había cambiado de bando muy rápido. Entonces era momento de comenzar con la siguiente pregunta. Le preguntó al hombre si acaso el guardia Kang era el que había dicho eso. Sin esperar a que pasara ni siquiera un segundo, Il-sang le respondió al prota que eso es lo correcto. Hyun-won dijo que entonces fue bastante inteligente con eso, dijo una verdad a medias sin revelar sus fallos. Il-san se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso sabía que solamente por eso el guardia Khan lo terminaría traicionando? ¿Acaso siempre fue así de listo o sospechó del guardia Khan desde el principio? ¿O es que el guardia Khan es una especie de espía? Pero si eso fuese verdad, entonces el prota no lo hubiese torturado. El prota le dijo a Il-san que por el momento ya no tenía más preguntas que hacerle. Y ahora en esa situación preguntaba que entonces qué es lo que debería de hacer. Il-san se preguntaba si acaso él terminaría pereciendo a manos del segundo hijo. Il-san terminó llamando la atención del prota. Asustado le gritaba al chico que le juraría lealtad. Comenzaba a afirmar que no sabía que él era tan inteligente y él es el candidato perfecto para ser el señor. Así que le pedía que por favor tomara la decisión correcta por el futuro de la mansión de la espada Mok. Él se encargaría de arriesgar su vida por el prota, así que por favor le pedía que lo acogiera, haría lo que sea, pero se lo pedía por favor, literalmente se lo estaba rogando. Fue entonces cuando el prota le dijo que estaba de acuerdo con dejando a Il-sang bastante sorprendido. El prota le dijo que hay algo que tiene que hacer por él de todos modos, preguntándole al hombre si acaso podía pedírselo ahora mismo. Il-sang pensó en ese momento que estaba salvado, gritándole al prota que por supuesto solamente tenía que ordenárselo. Y cuando estaba a punto de decir algo más, observamos cómo el prota literalmente había hecho lo que el hombre temía. Il-sang no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, y ahora debido al corte que había sufrido no podía decir ni una sola palabra, solamente podía hacer alaridos sin sentido. El prota comenzó a decirle que había dicho que estaba dispuesto a arriesgar su vida. Así que entonces tenía que prestarle un poco de su sangre, acabando con la vida del hombre inmediatamente. Mientras Il-san se encontraba agonizando, comenzaba a pensar en el prota y que este chico realmente es un hijo de puta. Y además, ¿quién diablos se hubiese imaginado que algo como eso podría ser posible? ¿Cómo terminó arriesgando su vida de esa manera? El prota, ahora un poco alejado del cuerpo, comenzaba a mencionar que no podía abrir el rosario a la fuerza. Comenzó a pensar que creía que ese es un sello mencionado en el libro original de la escuela Jin Yang, y según el libro, un sello para algo maligno está lleno de ki puro, por lo que vertirle algo impuro sobre él debilitaría sus poderes, y ahora la sangre del Cho Il-sang, que tuvo una muerte lamentable e inmerecida, sería el catalizador perfecto. Por lo que sin dudarlo él terminó virtiéndola sobre el libro. Ahora el prota se encontraba bastante sorprendido. Esa debe de ser una completa impureza. Aquel rosario comenzaba a agrietarse lentamente hasta terminar por destruirse completamente y dejando el libro completamente al descubierto. El prota, observando eso, comenzaba a decir que ahora se preguntaba qué saldría de allí. La sangre que se encontraba regada en el suelo comenzó rápidamente a recorrer los pies del chico, comenzaba a extenderse como si fuese un río, como si algo le estuviese haciendo alejarse rápidamente. El libro comenzaba a estremecerse y toda la sangre comenzaba a moverse como si tuviese vida propia.
Incluso las ataduras que sujetaban el cadáver del guardia terminaron rompiéndose debido a la fuerza de esa sangre. La misma comenzaba a moverse por toda la habitación y el prota no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, pero sabía que algo increíble estaba a punto de pasar. Ahora, en el centro donde se encontraba el libro, la sangre comenzaba a remolinarse y a generar un pequeño vórtice. El prota se encontraba sorprendido por lo que estaba comenzando a formarse y vemos ahora cómo la sangre comenzaba a tomar forma. Lentamente la sangre comenzaba a tomar forma y de su interior comenzaba a salir una silueta, una figura que emanaba una gran cantidad de energía que incluso hizo que el prota tuviese que cubrirse los ojos para no verla, mientras que la sangre seguía chocando con el chico a gran velocidad, pero en ese momento todo se calmó por un instante. Fue entonces cuando el prota sorprendido pudo ver lo que se encontraba delante de él. Todo el espacio de la habitación había cambiado completamente y delante del prota ahora se encontraba una majestuosa silueta de una chica muy refinada y sofisticada vistiendo unas vestimentas de color rojo muy llamativo. Lo que estaba delante del prota era algo tan increíble que cualquier persona común hubiese entrado en pánico, pero el chico de cierta manera se sentía nostálgico y lo sentía bastante cálido. Aquella silueta comenzaba a observar al prota fijamente. Ahora sí podemos ver el rostro de aquella hermosa chica la cual había salido del interior de ese libro. El prota, observándola, se encontraba bastante impresionado, pensando que es mucho más fuerte que el espíritu verde. Y quizás este sea el quinto nivel de fantasmas descritos en el libro original de la escuela Yin Yang, el espíritu de color azul. Y para ser completamente honesto, esperaba un espíritu verde, y debería de decir que tenía suerte, pero justo en ese momento algo llamaba la atención del prota. La sangre que se encontraba a su alrededor comenzaba a envolver al chico. Ahora el espíritu comenzaba a pensar en el prota llamándolo tonto mortal. El prota era tragado por toda la sangre que se encontraba en el suelo. El espíritu comenzó a decirle al prota que tenía que soltar su arma y ofrecerle su cuerpo. En ese momento el prota se encontraba pensando en el quinto nivel de fantasmas, el espíritu azul, una clase de espíritu odioso que ha existido durante siglos. Tienen el poder de influir en gran medida en un área determinada e incluso pueden causar sufrimiento a través de la inducción de alucinaciones. Contra estos espíritus se necesitan al menos 10 chamanes para una subyugación exitosa. En el libro también decía que eran realmente peligrosos. El espíritu se encontraba relajándose, pero algo le llamaba la atención del prota. Observando al prota se encontraba preguntando si todavía seguía luchando, al parecer era mucho más lento de lo que se había imaginado. Nuestro prota por otro lado comenzaba a pensar que podía entender entonces lo que el libro estaba diciendo, que los espíritus azules son extremadamente peligrosos, pero el chico ahora se encontraba diciendo que le parecía interesante. El espíritu le preguntaba al chico que a qué se refería, qué era lo que estaba vociferando. En esa situación, el prota comenzaba a decir que todos los fantasmas, independientemente de su nivel, siempre quieren el cuerpo de otra persona, y era bastante curioso que estuviesen desesperados por ello. Y ahora llegó a la suposición que los fantasmas no pueden hacer nada sin un cuerpo. La chica lo observaba simplemente en silencio para ver qué era lo que iba a intentar hacer el chico. Levantándose, el prota le dijo que si realmente quería su cuerpo, entonces tenía que intentar quitárselo. Inmediatamente el espíritu lo atacó con la sangre que se encontraba en su alrededor, causándole una herida al prota en un costado y dejando al chico sorprendido. Mientras el prota se desplomaba, el espíritu comenzaba a llamarlo tonto mortal. Ahora no le había dejado otra opción, tenía que hacerse con su cuerpo a la fuerza, lanzando múltiples ataques con sangre hacia el chico. La sangre que había chocado con la mitad del cuerpo del prota literalmente le deformó el rostro, causando que el espíritu le dijera que no pensaba utilizar la fuerza, preguntándole al prota si acaso ahora lo podía entender. No había nada que él como un simple mortal pudiese hacer en su contra, así que ahora tenía que ser un buen chico y entregarle su cuerpo. Pero antes de que el prota se desplomara completamente, este último terminó deteniéndose en el aire, causando que el espíritu se quedara sorprendido. El prota ahora se encontraba malherido, pero aún se mantenía de pie. Observándolo, el espíritu comenzaba a pensar que si acaso se las había arreglado para soportar eso. Su cara fue destruida y su carne desapareció. El prota se encontraba tosiendo ante esta situación y el espíritu le dijo al chico en ese instante que no es un humano ordinario. Aunque bueno, eso no tenía mayor importancia para ella. La sangre ahora comenzaba a subir por la pierna del prota, dejando al chico bastante impresionado. Antes de que el prota pudiese reaccionar, el espíritu utilizó la sangre que había sujetado al prota para estamparlo contra una de las columnas cercanas. Mientras tenía al prota sometido, el espíritu comenzaba a acercarse al chico mencionándole que entonces le haría una oferta. Si le entregaba su cuerpo, le concedería un deseo. El prota se encontraba confundido por aquella sugerencia, preguntándole por qué le ofrecería algo así. El espíritu, acercándose al prota, le dijo al chico que estaba siendo amable. El prota, a pesar de todo, no comprendía muy bien la situación. El espíritu comenzó a decirle que no sería bueno para ella si su cuerpo se dañaba demasiado.
El prota preguntó que entonces qué pasaría si él llegaba a rechazar su oferta. El espíritu le dijo que entonces lo acabaría y buscaría a otro humano. Esto hizo que el prota comenzara a sonreír ligeramente. El chico entonces le mencionó que tenía un deseo. Emocionado, pues al parecer iba a obtener el cuerpo, el espíritu le dijo al prota que sí, tenía que decirle su deseo. El espíritu continuó gritándole al chico que con ese tipo de determinación debió de haber vivido una dura vida. ¿Acaso le había traicionado a alguien antes? ¿Alguien había matado a algún familiar querido que él tenía? Tenía que decirlo y ella se encargaría de hacerlo pedazos, se aseguraría de que solamente quedaran sus cenizas. Así que ahora tenía que decírselo, tenía que decirle cuál era su deseo. Sonriendo, el prota le dijo que su deseo era simple, solamente quería que se callara y se convirtiera en uno de sus espíritus familiares. El espíritu se había enojado ante lo que había dicho el prota y comenzó a decirle al chico que entonces estaba bien. Él mismo se había buscado lo que estaba por pasarle. Y antes de atacar, el espíritu le gritaba al prota que nada más fue un tonto mortal. Una gran cantidad de pinchos de sangre comenzaron a ser disparados hacia la dirección del prota y todos estos ataques terminaron alcanzando de lleno al chico, el cual rato después se encontraba ahora en lo profundo de aquel río de sangre. El espíritu comenzó a decirle al prota que su carne sería acuchillada, sus huesos tallados y sus miembros arrancados. Le preguntó al prota si acaso podía soportar todo eso mientras observaba y disfrutaba de cómo el chico se encontraba sufriendo. Ahora, era una gran pena que ese cuerpo se haya dañado tanto, mientras que el prota seguía en lo más profundo de aquel río de sangre. En lo profundo de aquel río el prota comenzaba a recuperar su conciencia lentamente, pensando en ese sabor y ese color. Era mucho más carmesí que un fruto de granada. Era muy amargo y pegajoso, y el sabor era parecido al del metal. Todos sus sentidos le gritaban que lo que tenía enfrente era realmente sangre. Sin embargo, el prota sabía realmente que eso es completamente diferente. El prota en esa situación comenzó a recordar que había probado tanta sangre durante su alboroto que la podía reconocer perfectamente. Entonces, ¿cómo era la sangre que había probado? La vibración de la vida, el calor y la calidez, eso era vida en sí mismo. Pero lo que siente justo en ese momento es la muerte, cosa completamente diferente. El prota entonces terminó despertando de lo que parecía ser una fantasía, mientras que el espíritu se encontraba confundido por la actitud del chico. El prota lo supo instintivamente, todo aquello es simplemente una ilusión. Y ahora el espacio separado donde se encontraba el prota y el espíritu comenzaba a agrietarse debido a que el chico se había dado cuenta de lo que realmente estaba pasando. En cuestión de segundos nos encontramos nuevamente en la realidad en el interior de aquella habitación. El espíritu salió desprendido hacia atrás con tanta fuerza que terminó impactando contra la pared cercana. Por otro lado, el prota permanecía de pie en el centro de la habitación. Al parecer, el chico había comprendido algo completamente diferente, mientras que el espíritu observaba la energía que recorría su cuerpo. Observándolo, el espíritu se encontraba pensando que eso es completamente imposible. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.